a los hermanos que nos están sintonizando, estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y los teléfonos a llamar 787-840-7105, 836-1570. El motivo de que mis hermanos estén aquí es que estuvimos en un retiro en la iglesia Cántico Nuevo con respecto a la actividad que vamos a tener. El ministerio que ya se llama y está formalizado la Gran Comisión, donde vamos a evangelizar el área de caserío, residenciales, barrios, en el área de Ponce, Guayanilla, Peñuelas, y estamos motivados, y por eso tuvimos hoy un día de acercamiento con Dios, y pues hemos arrestado a estos hermanos para que estén con nosotros, y es una bendición tener personas que aman y sirven al Señor de la forma como ellos los hacen. Amén. Hermanos, pues antes de leer la palabra, pues quiero saludar a mi pastor, el pastor Carlos Ramos, de la Iglesia Metodista de Magueyes en Ponce. Y dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de todo esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El Señor añada bendición a su palabra. Es uno de los pasajes más tremendos, y la iglesia debe entender que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. La gente le tiene un cuco al Apocalipsis, pero la Biblia, según la ley de hermenéutica, se interpreta ella misma. Bueno, aquí tenemos un pasaje donde la palabra 1000 años, toma en todo el capítulo 20 de Apocalipsis, 6 veces aparece la palabra 1000 años. Y se toman 1000 años literales. Sí, porque la gente entiende, no, que un día para el Señor es como 1000 años es como un día. No. Aquí te está hablando de 1000 años. 1000 años literales. ¿Me entiendes? Aquí cuando se habla de semanas, se habla de años. ¿Entiendes? Y cuando se habla de días, se puede hablar de años. Pero aquí está hablando de años. ¿Sabes? Que no cambia la traducción. Y vemos a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Está hablando de algo literal. Porque un carcelero que viene a meter mano. El que viene es un carcelero. Amén. ¿Y quién es este carcelero? Bueno, según Judas 9, el único ángel que se ha enfrentado a Satanás varias veces es Miguel. ¿Entiendes? Y Miguel siempre ha estado involucrado en la profecía con Israel. Y entendemos que el que está hablando ahí es el arcángel Miguel, un ángel poderoso. Dentro de la jerarquía están los serafines, los querubines, el ángel. Y aquí tenemos un ángel poderoso, que entendemos que es un arcángel, que descendía con una gran cadena y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Fíjense los nombres que le dan a Satanás. El dragón, la serpiente antigua, eso viene ya de ¿dónde? Del Génesis. Diablo, que es acusador, y Satanás, que es adversario. En ese solo versículo le hace una radiografía a Satanás. ¿Sabes? No se puede buscar otro personaje que no sea quien Satanás.
porque le pusieron ahí el ID, le pusieron este retrato, salió en Photoshop. Ahí está Satanás retratado. Con todos los aliens. Con todo. La Aleluya. serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años literales. Amén. Y lo arrojó al abismo. Y es importante que ustedes entiendan que siempre lo he comentado, Tomás, siempre que la palabra abismo aparece en las escrituras, está hablando de qué? De habitación de demonios. ¿Me entiendes? El famoso texto de Marcos, cuando aparece el gadareno, poseído. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y se arrodilla, porque el diablo sabe arrodillarse. Muchos cristianos no les gusta arrodillarse, pero el demonio, el endemoniado se arrodilló. Reconoce el señorío de Claro, claro. Sí, pero mira lo que viene. Podemos entenderlo así. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Has venido antes de tiempo. No nos arroje ¿a dónde? Al abismo. Cuando dice no has venido antes de tiempo, está dando a entender que va a haber un tiempo en que va a venir. Que va a ser juzgado. ¿Entiendes? Que va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo a los demonios y a los ángeles. A los demonios y a los ángeles caídos y a Satanás. Y ese tiempo está en Apocalipsis 20. ¿Entiendes? Entonces los arrojó en el abismo. Y no solamente lo arrojó, porque Satanás opera desde el abismo. Yo creo que entiendan los hermanos, Satanás no está en el infierno, como la gente piensa. Satanás opera en el aire. Dice el apóstol Pablo que en los aires están ¿qué? Los principados, las potestades, el príncipe del aire que opera. Se le llama a Satanás el príncipe del aire que opera. Pues desde el aire y desde el abismo Satanás opera. ¿Entiendes? Es ahí donde él opera. Y donde él opera, ahí le han puesto un grillete. ¿Sabes? Le hicieron un arresto domiciliario. ¿Sabes? No puedes salir de tu casa. Y ese grillete es con cadena y ponen su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Siempre que se pone el sello, hay una seriedad en el asunto. Porque todos los artículos y todos los documentos de valor se le ponía el sello. A la tumba de Cristo se le puso un sello. ¿Me entiendes? Si ese sello estaba roto, se atentaba contra la autoridad, lo que representaba ese sello. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando resucita a Jesús, que se rompe el sello, a los soldados los mataron. A los soldados los mataron porque su responsabilidad era que ese sello no se rompiera. ¿Entiendes? Entonces vemos también cuando Dios le da un libro sellado al Cordero. Y el único que tenía el poder para sellar, romper esos sellos, ¿quién era? Jesucristo, porque tenía un poder legal. Amén. No todo el mundo. Juan lloraba porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía romper los sellos, porque era un documento legal. No había nadie digno. No había nadie digno. No exactamente, digno. La palabra es digno. Digno. Y es interesante, hermano, porque hablando aquí entre nosotros, el único que podía tomar ese libro tiene que ser un pariente. Porque ese documento que estaba dando el padre al hijo era un derecho de herencia. Y ese derecho de herencia, según eso está en Jeremías capítulo 31, cuando se vendió una propiedad, se hacían dos copias. Una se le daba al sacerdote y una estaba público para que la gente lo viera. El que estaba allí era una copia, pero el que estaba original tenía el sacerdote con el sello. Cuando se vendía la propiedad, se rompía el sello, pero no se le vendía a todo el mundo. Primero se buscaba al familiar al pariente redentor. Eso lo vemos en el libro de Ruth. Cuando Boaz, ¿se acuerdan el caso de Boaz? Que viene, le dicen a Boaz, usted va a redimir. Redimir es comprar. Usted va a redimir. Porque usted tiene el derecho de redimir, porque usted es el pariente redentor. Y en Apocalipsis capítulo 5 tenemos un redentor. Tenemos a alguien que puede redimir. Se le entregaba el original al sacerdote, y entonces la segunda parte era la copia. Exacto. Entonces aquí la copia, la original, perdón, la tenía ¿quién? Dios. Y Dios le cede el derecho a ¿quién? Al Hijo. Porque no había nadie digno ni en el cielo, ni en el tierra, ni debajo de la tierra. Exacto. Entonces llaman a un león, pero no aparece un león, aparece un cordero.
Aleluya. como inmolado. Santo Dios. Y se le da el derecho y la autoridad. Pero aquí vemos en Apocalipsis 20, teléfono a llamar 840-7105, 836-1570. Versículo 3 dice que se le puso el sello para que no engañesen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo quiero decirle, hermano, que la prisión donde Satanás es echado, el abismo, no es un castigo. No es un castigo. Están haciendo inoperante a Satanás. Porque él no es destruido. Él es simplemente carcelado. O sea, él está inoperante. No va a entrar más a la tierra por 1000 años. Qué regocijo si no estuviera Satanás por 1000 años en Puerto Rico. Habría paz. Claro que sí. Claro que sí. Y es el preámbulo a un gobierno de paz. Amén. Es el preámbulo a un gobierno de paz que se llama ¿cómo? Se llama el milenio. Eso es lo que está. El estamos milenio, hablando. exactamente. Es un periodo de paz. Y es un periodo de 1000 años. En esos 1000 años, claro está, imagínense, 1000 años sin Satanás. Entonces, Juan está viendo con sus ojos, porque Juan es un testigo ocular. A Juan se le dan 2 órdenes. Yo creo que tú escribas lo que escuches y lo que ves. ¿Sabes? Juan era un testigo ocular y también tenía que tomar Nota. no, era un notario. ¿Entiendes? A veces hay una parte que dijeron a Juan, no escribas esto. ¿Entiendes? En los 7 truenos. Uno de los 7 truenos, en el momento, uno de los sellos, 7 truenos. No, eso déjalo. Pero todo lo que pudo y todo lo que vio es lo que Juan está escribiendo. Tú sabes, tenemos de buena tinta, porque Juan es un buen testigo. Amén. Amén. ¿Entiendes? Si hay un libro hermoso y chulo De Juan. que a la gente le guste, es Juan. Amén. Porque Juan es bien poético. ¿Sabes? El evangelio de Juan es un evangelio diferente. Fíjate cómo empieza Juan. En el principio era ¿qué? Era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces Juan me lleva ¿a dónde? Al Génesis. Es un evangelio diferente. Y Apocalipsis es diferente. Es revelación. Dime, Tomás. En este momento dado vemos también que a Juan se le dan unas instrucciones como se le dieron Claro. a Daniel. Sí. En un momento dado, en la visión, en la revelación que Dios le dio a Daniel, le está explicando todo de lo que está relacionado con Apocalipsis y le dice claramente, escríbelo, ¿por qué? Los selles. Que lo selles porque no ha llegado el momento ni el tiempo. Y aquí en este libro vemos que entonces el Señor le dice, no lo selles, no lo guardes porque está cercano. ¿No? Y eso es algo que tenemos que entender. Y Apocalipsis va tan pegado a Juan, a Daniel. Para que pueda uno 700 años, 750 años de diferencia. Y el autor es el mismo porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Amén. Santo O sea, revelando hubiendo esa palabra. tanto espacio de tiempo, si Parson escribiese una novela ahora, y yo sé que no va a pasar, dentro de 200 o 300 años alguien más coge y escribe la novela, va a haber mucha diferencia. ¿Sabe por qué? Por el tiempo, por el espacio y por los personajes, porque el carácter tuyo es bien diferente quizás a mí o al nieto tuyo o al que venga, pero en este caso no se contradice porque el autor de este libro es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo. Ok, pregunta, ¿qué relación tienen los agujeros negros que menciona la ciencia con el abismo del Apocalipsis? Hay ninguna relación, porque los agujeros negros están en el cielo y el abismo está debajo de la tierra. Hay que ubicarnos. El abismo está en el centro de la tierra, un sitio caliente, un sitio difícil. La ciencia no ha llegado, la ciencia no ha podido llegar ni al magma que hay en el centro de la tierra, y aparte que el abismo es un sitio espiritual. No hay forma que tú puedas entrar a un lugar espiritual a menos que tú seas que tú seas espiritual, o que te quiten de este cuerpo físico, porque la gente para ir al cielo o al infierno tiene que estar en el espíritu. Fíjense, hay que estar desencarnado, porque son 2 sitios espirituales, tanto el infierno
como el cielo. Amén. Son sitios espirituales, ¿entiendes? Así como Elías fue llevado en carne y después fue transportado y el cuerpo tuvo que ser transformado, a Coré cayó vivo al infierno y su cuerpo fue transformado también, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Que hay evidencia para las dos cosas. Amén. Pero hermano o hermana, si me estás dando la información, no tiene ninguna relación. Y si algún pastor está predicando esto, pues le digo que no tiene base bíblica. La persona que lo predica. Porque los agujeros negros están en el cielo y el abismo está en el centro de la tierra. Amén. Pues mira, entonces Juan ve dentro de la revelación. Yo quiero decirle que a veces el Apocalipsis tiene su cronología, pero Juan está relatando y Juan tiene un problema, que Juan tiene el lenguaje atrasado, está viendo profecías futuristas. ¿Me entiende, verdad? Amén. El lenguaje de Juan es atrasado a lo que está viendo. Entonces Juan está viendo escenas de momento y tiene que escribir. Y por eso vemos que de momento, después que está viendo la escena de que el diablo está siendo amarrado, salta al versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a buscar un pasaje que, Tomás, búscame Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11. Dice la Escritura de la siguiente manera, capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Juan ve un antícipe de lo que está pasando, ¿no? Porque estamos hablando de los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis, y ya en el capítulo 20, ya Juan de nuevo ve a aquellas personas que vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son los mismos que estaban allí porque vinieron de donde vienen, de la gran tribulación. ¿Me entiendes? Te está hablando de, mira por qué sé que son de la gran tribulación, porque está hablando de la marca de la bestia. Están pidiendo justicia. Y en el capítulo 6 dice que descansasen hasta que se cumpliesen que el número de los que iban a ser muertos como ellos. Está hablando de mártires. Hermano, no es lo mismo morir en Cristo que morir por Cristo. Amén. Amén. ¿Sabes? Aleluya. La gente muere de las iglesias y mueren en Cristo, pero morir por Cristo son dos cosas diferentes. Amén. Cuando es morir por Cristo es cuando alguien te dice: eres cristiano, ¿sí o no? Te ha pegado un tiro. O que alguien venga, como está pasando en esos países donde decapitan a los cristianos por el mero hecho de que están en una iglesia cristiana, ¿ves? Que no quieren negar la fe. Y los que no quieren negar la fe. Eso es un mártir. Un mártir es una persona comprometida por causa de su fe o de su convicción y está dispuesto a morir. Eso es un mártir. ¿Ves? Hay personas que están dispuestos a morir, claro está. En nuestras iglesias hay que ver quién está dispuesto a morir por Cristo. Amén. ¿Entiendes? No es morir en Cristo, son dos cosas diferentes. Es morir por Cristo. Pero va a haber una época que la gente va a morir por Cristo. Cuando se suene la trompeta y los que se queden, los que van a tener participación del reino de Dios, van a ser los mártires, los que reciben la palabra. ¿De quién va a recibir la palabra? De los 144,000. Porque no va a haber ningún evangelista en esa época. La iglesia está en el cielo. ¿Y quién va a predicar la palabra? Dos grupos, los 144,000 y los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11. Amén. 840-7105, 836-1570, prefijo 787. Cualquier pregunta, estamos para contestar. Entonces tenemos aquí lo que dice Juan: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Fíjate que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes que me han seguido en mis pruebas y en mis tribulaciones, les voy a dar tronos para que se sienten. Y entendemos que los que van a tener parte de ese lugar, en ese lugar que se llama los tronos, que significa bima, de la palabra bima, es trono de juicio, ¿no? De justicia.
los que recibieron la facultad de juzgar. Entendemos que van a estar los 12 apóstoles, y también yo me atrevo a decir que también va a haber una representación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y quiero que la gente me entienda bien, porque yo quiero que la gente me entienda, porque después dicen que yo digo cosas que no son. Cuando Jehová Dios le habla a los patriarcas, y siempre le hablaba, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, implicando que aunque esas personas estaban muertas, Dios tiene un compromiso con ellos. Amén. Me explico. El Dios de pactos. La iglesia no tiene pactos. La iglesia tiene promesas. El único pacto que tiene la iglesia es la Santa Cena. Usted busca en el Nuevo Testamento, no existen pactos para la iglesia. Pero Dios hizo pactos con el pueblo de Israel. Y esos pactos van a ser cumplidos ¿cuándo? En el milenio. Y en esa época donde está el milenio, esos hombres que siempre Dios le dio esa prepotencia, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se van a sentar en el trono, juntamente con otro hombre llamado David. Amén. Dios le dijo a David que su trono iba a ser un trono sempiterno. El hijo de David es Jesús, pero David va a reinar también. Y él va a tener la facultad de estar también en ese trono. Claro está, esto se va a ver en el transcurso, que si podemos coger no solamente el capítulo 20, quizás cogemos el 21, quizás otro día cogemos el capítulo 22. Se va a ver que Dios, hermano, Dios no se encapsula por el tiempo y el espacio, porque Dios no es ni tiempo ni espacio. Él es el alfa y el omega. ¿Sabe? Dios no tiene ni principio ni fin. Y las personas que siguen a Jehová son como también el alfa y el omega. Vamos a vivir ¿qué? Eternamente con Él. ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Así que para medir a un hijo de luz hay que medirlo en la medida de la luz. ¿Y cómo viaja la luz? No se puede medir la luz, ¿verdad? Pues así somos los cristianos. Los hijos de Dios somos hijos de luz. Y nos tienen que medir con la medida de la luz. Gloria a Dios. Alguien Dios le está hablando por ahí. Y mira lo que dice: mirad, amados, que decapitados por hacer testimonio y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. ¿De qué está hablando? Está hablando de un tiempo en que Satanás no va a existir. Va a estar inoperante. No está muerto. Lo tienen con un grillete por 1000 años. Y en ese periodo, ¿qué periodo más ideal para que Cristo reine, verdad? Como no hay Satanás, pues es fácil para la gente. ¿Y quiénes van a reinar? Los sobrevivientes a la gran tribulación, porque va a haber gente que va a ser sobreviviente a la gran tribulación. Amén. ¿Quiénes van a ser sobrevivientes? Muchos judíos van a ser sobrevivientes. ¿Quiénes van a estar en el milenio? La iglesia. La iglesia va a descender. Juan dice que vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Allí va a estar también la iglesia. Y claro está, hay una promesa en de las parábolas que dice que viene el novio y le presenta a la novia. Amén. 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 ¿Y esa novia quién es? La iglesia. La iglesia. En el milenio viene el novio, Jesús, y va a mostrar a su novia. Amén. La iglesia no es el Israel espiritual. Yo creo que la gente entienda eso. La iglesia no es la Israel espiritual. Eso es un disparate. Israel tiene su connotación, ¿cómo es? Tiene sus normas. Israel es la novia, la esposa adúltera. Eso es Israel. La esposa adúltera. Amén. La iglesia es la novia virgen. No cuadra. No cuadra. Israel tiene pactos, la iglesia tiene promesas. Dios levanta a la iglesia para darle celos. Dice Pablo que el olivo silvestre se levanta para darle celos a ellos. ¿Sabes? No hay una unión como tal dentro. Sí se va a ver la unión en el milenio, pero en el transcurso la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No hay forma que la iglesia entre en esos escenarios. Y ese es el tema que vamos a dar en la conferencia que va a estar en la iglesia de Dios Altísimo. Este martes vamos a estar allí dando una conferencia de rapto versus Mateo 24. Amén. Y gracias por el anuncio. Entonces dice así: pero los otros muertos
los que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Ven qué pasaje más tremendo. Pero los otros muertos, los que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿De qué muertos estamos hablando? Vamos a explicarlo rapidito. ¿Quiénes van a ser levantados? ¿Los muertos en quién? En Cristo. Los muertos en Cristo. Amén. Suena la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados. Amén. Luego los que quedemos seremos ¿qué? Arrebatados. Entonces estamos hablando de los otros muertos. Los otros muertos son los que no son de Cristo. Porque no van a vivir hasta que superen los 1000 años. Después que pase el milenio, esos muertos van a vivir. ¿Y qué va a pasar después del milenio? El juicio del trono blanco. Así de sencillo, iglesia. Después del milenio viene el juicio. Y aquí hablamos cuando dimos el tema del tribunal de Cristo, que son dos cosas diferentes. El tribunal de Cristo es muy diferente al tribunal de Dios. El tribunal del trono blanco son cosas bien diferentes. Porque el tribunal de Cristo, todos los que son salvos van a participar del tribunal de Cristo. Pero los que murieron sin Cristo van a participar del juicio, donde se van a abrir ¿qué? Los libros. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida va a ser arrojado ¿dónde? Al lago que sufre de azufre y fuego. Entonces, la Biblia es clara, hermano. Pero los otros muertos no vieron a vida hasta que se cumplieron ¿qué? Los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Desde que Jesús resucita hasta el día de hoy y hasta el rapto, es la primera resurrección. La primera resurrección es resurrección de vida. La segunda resurrección es resurrección de muerte. Amén. ¿Entienden muy bien? Amén. Cuando Jesús muere, dice la Biblia que Él desciende ¿a dónde? A las partes más bajas del infierno. Y se lleva ¿qué? Cautiva la cautividad. Ya no existe el infierno en el fondo de la tierra. Lo único que se queda ¿qué? El abismo. El abismo se queda solo. Antes no, antes estaba el seno de Abraham y estaba el seno estaba arriba y abajo estaba el infierno, el Hades, el Seol. Lucas. Eso está en Lucas 16, ¿verdad? 16. Cuando está la historia, yo no digo parábola, la historia de Rico y Lázaro, porque fue algo que pasó, ¿no? Y te habla con fecha y te habla con datos bien interesantes. Y Lázaro estaba con Abraham y el rico quería pasar y que le bajara un poquito de agua por un sorbeto, no sé por qué forma quería que le bajara agua. Y entonces se entiende que esa separación cuando Jesús muere, el sábado de gloria, Jesús no está descansando en la tumba, Jesús está trabajando más que nada. Desciende a las partes más bajas del infierno, le predica a los espíritus encarcelados. ¿Dónde están esos espíritus encarcelados? En el abismo. Judas 1:9 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, amén. Judas 1:9 dice, los ángeles que no guardaron su dignidad están preservados para el juicio eterno. Y entró un ilegal al infierno, un indocumentado, Jesús. Él no tenía que estar allí. Pero él fue y le dijo, yo soy el que soy. Aleluya. Amén, aleluya. Amén, yo soy el que soy. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Me entiendes? Y se llevó ¿qué? Lo que le correspondía. Exacto. Y se llevó cautiva la cautividad. Y ahora el paraíso está en el cielo. Amén. Amén. Y es por eso que los muertos en Cristo son los que están en la primera resurrección. La segunda resurrección es resurrección de muerte. Amén. Por eso dice en Juan, uno resucita para vida y otros para muerte, implicando que hay dos resurrecciones. Me alegro mucho, hermano, que usted haya explicado eso. Ajá. Porque hay dímelo. muchos cristianos que tienen Esa duda. de la primera y la segunda resurrección. Y en este momento usted lo ha explicado muy claro. Gracias, Realmente hermano. Lo que significa la primera y la segunda resurrección. Sí, siempre hemos dicho, hermano Carlos, y qué bueno, yo me siento honrado que usted está aquí conmigo y hermano Marcos. Amén, amén. Porque nuestro programa siempre ha sido, y el hermano locutor de nosotros, nuestro hermano Robert sabe que todos nuestros programas han sido de enseñanza. Amén. ¿Me entiendes? Y tratamos siempre de traer temas que no se hablan desde un púlpito. No porque seamos mejor que nadie, es porque estos temas hay que traerlos para edificar a la iglesia. Y la iglesia escucha y no lee. Y ese es el problema que tiene la iglesia, escucha, pero no lee. Y como no lee, a veces lo que escucha no es lo que debe escuchar. Yo pienso, hermano, que muchas veces, pues,
lo digo en general, pues se evita la predicación del Apocalipsis. Es como un cierto temor que tienen algunas personas de predicar sobre este tema, porque ellos dicen que es muy complicado, pero yo no creo que es tan complicado. Lo que sucede es que meterse de lleno con el Espíritu Santo en este libro de Apocalipsis, y Él nos va a dar el entendimiento y no presentar personas como aquí el hermano José Luis, que nos expliquen con detalles el significado de esta palabra. Y esta palabra de Apocalipsis es gloriosa. ¿Ok? Así que, hermano, no tengas temor de entrar en esta palabra. Gloria a Dios. ¿Okay? Porque vas a comprender muchas cosas, como está explicando el hermano José Luis. Amén. Fíjate, el libro de Apocalipsis, hermano Carlos, es un libro que tiene una bienaventuranza. Capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee. Amén. Bienaventurado el que escucha. Amén. Es el único libro en la Biblia que tiene dos bienaventuranzas. El libro Amén. de revelación, ¿no? ¿Entiendes? Y hay que ver que antes que se escribiera San Juan, se escribió primero el libro de Apocalipsis. Aquí hay una pregunta y la contestamos en el aire. Si podemos, claro está, dice aquí. Piden que repita la fecha de la conferencia en Peñuela y lo que incluye. Ok, el martes 7 de este mes de mayo a las 7 de la noche estaré en la iglesia el Hijo del Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. Hijo del Dios Altísimo del hermano Mercado. Mercado. Estaremos allí dando una conferencia que se llama Mateo 24, el rapto versus Mateo 24. Y vamos a hablar, no de Apocalipsis, no vamos a hablar de Apocalipsis, pero sí vamos a hablar de lo que es el rapto de la iglesia y lo que es Mateo 24. Vamos a hablar de que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos muy diferentes. Amén. Así que, usted quiere saber, pues vaya allí a las 7. Estaré yo allí temprano, 6:30, a preparar el equipo. Eso va a ser el martes 7 de este mes en la iglesia. La semana que viene. La semana que viene, sí, estaremos con la iglesia de hermano Mercado y va a estar también la iglesia de Sello de Redención. Van a estar dos iglesias juntas y hay espacio. Así que yo le recomiendo que vaya temprano porque me dice Mercado que hay mucha gente interesada. Amén. El taller es gratis. Yo no cobro por el taller, así que en confianza puede ir. No estoy vendiendo ningún libro, no estoy vendiendo ningún CD. No hago un taller para vender nada. Amén. Solamente quiero que la gente entienda y aprenda de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues mira, qué interesante. Dice así. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, nos vamos al 6. Bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años con él. Fíjense lo que Juan está interpretando y recibiendo en ese momento, la revelación que recibe por medio de ángeles, porque Juan recibe por medio de ángeles la revelación. Un ángel lo llama, ya en el capítulo 4, sube acá y te mostraré. Y Juan es llevado al trono de Dios, como lo fue llevado Ezequiel, como fue llevado Daniel, en visión, ¿no? En visión. Entonces dice, los santos que tienen que parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque ellos no van a estar en el juicio final. Hay que morir 2 veces. Hay que morir 2 veces para ser salvo. Amén. Y hay que... hay que nacer 2 veces para ser salvo. Y hay que morir 2 veces para condenación. Así de sencillo. ¿Entiendes? Mueres en la carne y mueres en el espíritu. Por eso nosotros nacemos 2 veces. Nacemos en el agua, nacemos en el espíritu y tenemos que, la bendición más grande, participar del reino de Dios. Pero el que rechaza el mensaje de Dios muere 2 veces. Muere en la carne y muere en el espíritu. Todas las personas que estén en el infierno, hermano, van a ser juzgadas en el juicio final. Para ser libre del infierno, usted tiene que aceptar a Jesús. En vida, Y no en es, vida. y en vida, hermano. En vida. En vida. No hay forma que lo saquen a descansar después de ustedes muertos. El turno al bate es en vida. Tú en vida decides tu eternidad. Amén. Amén. Tú en vida decides vivir una vida para Dios. Gloria a Dios. Los cristianos, en nuestras Biblias, buscamos la palabra muerte. Dormimos. Así se le dicen. Amén. Dormimos. Así es. Nosotros dormimos y despertamos
a una dimensión más hermosa. Abrimos los ojos a Dios. Amén. ¿Me entiendes? No sé cuántos han visto, yo espero que usted jamás vea morir una persona sin Cristo. Es horrible, porque mueren buscando la luz. Una persona sin Cristo muere buscando la luz. Pero con los que morimos en el Señor, dice ahí que la muerte de los santos es que es bienaventurada. Y es importante que entendamos eso. Es un paréntesis de lo que estamos hablando, pero es bueno que la gente que está escuchando entienda. Entonces dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, ¿qué? 1000 años. De nuevo la palabra 1000 años. 6 veces aparece el milenio. Después que se cumplan los 1000 años, Satanás, ¿qué? Será suelto de nuevo, hermano. Entonces, en ese periodo, hermano, donde Satanás no está, ocurren cosas maravillosas. No lo dice el texto, pero lo dice en Isaías. Hay un estudio completo, amplio del milenio, que no lo podemos coger ahora, pero podemos darlo en otra ocasión. El milenio, dice la Biblia que en el milenio, Dios, el árbol de la vida que estaba en el paraíso, Amén. va a estar en el milenio. Amén. Y va a ser para la sanidad de las naciones. Amén. Imagínense, no va a haber Walgreens, no va a haber farmacia, pero el hermano Paso se operó la boca y va allí, ay, me duele la boquita, un ejemplo, coge una hojita del árbol de la vida, se la masca, se acabó, no hay dolor, no hay dolor, porque es el árbol de qué? De sanidad para las naciones. Amén. ¿Me entiendes? Y es para las naciones, no para los cristianos, no para los que estén en cuerpo glorificado. No. La muerte no va a tocarle ni la va a tocar la enfermedad, porque va a haber gente que va a estar allí en cuerpos naturales, así como Jesús estuvo con los apóstoles, ellos en su cuerpo natural y él con cuerpo glorificado, y pudieron cohabitar, porque Jesús estuvo con ellos, hasta comió con ellos. Amén. Así van a cohabitar en el milenio gente con cuerpo glorificado con gente que no tiene cuerpo glorificado. La diferencia es que la gente va a vivir más. Dice que el que peque a los 1000 años va a ser maldito. Amén. O sea, la gente va a vivir como la época del principio, que la gente, bueno, Matusalén vivió 900 años, ¿verdad? Porque el sistema de vida era tan diferente. Carlos, el sistema de vida era diferente, la gente comía saludable. Y claro está, la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios. Eso va a ser lo bonito de nosotros, ¿no? Que vamos a estar disfrutando de un milenio, un reinado donde Dios va a cumplir todos los pactos. Fíjense que hay 3 pactos y eso estamos dándolo, lo vamos a dar pronto porque hemos dejado ese estudio bíblico de los pactos. No lo terminamos, así lo damos la semana que viene, la próxima estudio. Está el pacto davídico. Dios le hizo un pacto a David, Dios le hizo un pacto a Abraham y hay un pacto palestino. Esos 3 pactos. Dios le dijo a Abraham que en él serán benditas todas las tierras. Amén. Y le dijo a Abraham que su simiente iba a ser como la estrella del mar y como la arena de la tierra. La arena del tierra y las estrellas del cielo. Entonces Dios le hizo un pacto a la tierra, ¿no? Que Dios le va a dar la tierra como heredad al pueblo de Israel. Eso desde eso se ve cuando Moisés, y el que repartió las tierras fue Josué. ¿Me entiendes? Y Dios le dio un pacto a David. Le dio un pacto a David que siempre uno de su descendencia se va a sentar en el trono, ¿me entiendes? Y esas 3 grandes pactos van a ser cumplidos en el milenio. Se cumplió con Jesús. Sí, se cumplió en Jesús, pero en el milenio Dios va a darle las tierras en Jesús. Amén. Cuando estaba Jesús, las tierras no estaban repartidas. No, las tierras van a ser repartidas porque la tierra va a ser transformada. Yo cojo un mapa mundi ahora. Y lo tengo que romper en pedacitos porque no va a haber montañas. Dice la Biblia que en la gran tribulación van a desaparecer las montañas. Van a desaparecer las islas. Sí. Entonces, los archipiélagos no van a estar. Entonces, es como tú coger un rompecabezas y coger todas esas piezas y unirlas. Entonces, la tierra del milenio va a ser muy diferente a la tierra que conocemos hoy en día. La topografía va a cambiar. Cielo nuevo Y tierra nueva, pero eso va a ser en la eternidad. Entonces, en el milenio, lo que va a hacer Dios es que las tierras que van a estar ahí, porque toda esa Europa va a estar activa. Las Américas van a estar pegadas con Italia. Estados Unidos no va a existir como potencia. Esa era la pregunta. Sí, Estados Unidos no va a existir como potencia. Aquí me llamó una vez desgraciadamente no pude coger el nombre, aquí me llamó un militar. Se molestó porque yo le dije que Estados Unidos no aparece en la profecía y si podía salir de estar en el micrófono para insultarme, pero hermano, Estados Unidos no aparece como potencia
Y quiero decirle, Estados Unidos es de la tribu de Dan, y Dan es como serpiente que muerde, ¿entiendes? Ahora mismo Estados Unidos, sus gobernantes son ateos. Que Donald Trump cree en Dios. Bueno, él cree en Dios, pero Satanás cree en Dios también. ¿Usted me entiende? Las cosas que hace un hombre que tiene problemas con las mujeres, que es prepotente. Yo no digo que él es un santo, que le ha dado libertad, que está en contra del aborto, fantástico. Pero han descuidado a Israel. Han descuidado a Israel. Cuando estaba Barack Obama, eso era un antro de musulmanes, porque Barack Obama es musulmán, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué naciones van a estar allí? Gog y Magog, están aquí. Aquí están. Y saldrán a engañar Satanás a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Hay una pregunta por aquí, vamos por aquí. Isaías 65:20. ¿Qué opina de ese texto por parte? Bueno, yo me voy a llevar el pasaje de Isaías 65:20, pero no puedo explicarlo porque yo estoy dando un estudio bíblico en estos momentos. Sí, es en relación con el pecador será maldito de 100 años o el maldito. Es la duda que ella tiene. Es una hermana. Mira, sí. Eso es del milenio. Sí, está implicando, como la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios y no va a haber Satanás. Satanás no va a estar. El que peca porque peca. Va a pecar porque tiene una naturaleza humana. Recuerda que nosotros pecamos no porque está el diablo. Nosotros pecamos porque tenemos un cuerpo sometido al pecado. Entonces, la persona que peca va a ser maldita en el sentido de que peca porque quiere pecar. A sabiendas, ¿entiendes? Y va a ser maldita porque allí va a estar el trono de Dios. Amén. ¿Entiendes? Y maldita no significa que ¿cómo es? Que la van a mandar al lago de fuego, sino tendrá una señal. Así como había una señal cuando Caín fue arrojado, yo le puse una señal a Caín de que nadie matase a Caín. ¿Lo has leído? ¿Verdad? Eso está en Génesis. Pues las personas van a ser malditas, van a tener una señal de pecado. Amén. La Biblia no se contradice, hermano. La gente, ¿sabes? No vamos a usar subterfugio. Esa persona que peca va a ser maldita, va a tener alguna señal, porque es lo que yo veo en la Biblia. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dijo a Caín, tú mataste a tu hermano, tú eres un maldito. Y le puso una señal de maldición. Y Caín dijo, Señor, ahora el que me ve me va a matar. No, yo voy a permitir que nadie te mate, pero vas a tener una señal. Y esa señal de maldito es lo que va a tener la gente que peque. Yo eso lo uso yo por la alevosía, porque no hay otro pasaje que usted pueda incluir dentro de la maldición, dentro de un gobierno de Dios. Amén. Amén. ¿Y en qué nos quedamos? Mira, la tierra, ¿qué va a pasar con Satanás? Pues fíjense, como va a haber gente, como estamos explicando, va a haber gente carnal, no espiritual. Satanás, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar. Y lo primero que va a hacer Satanás es engañar a esa generación que está viviendo el universo de Dios. No está en cuerpo glorificado. Y los va a engañar y ellos van a rebelarse contra Dios. Pero va a ser como un gritito, como un aguaje. ¿Entiendes? Porque no van a tener nadie que los defienda, ni el chapulín. Porque Satanás en ese momento, Dios ve si se acabó. Y ahí sí que va a ser Satanás que eliminado. Mira lo que dice aquí. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Ya Dios ya no tiene paciencia con ellos, porque le dio oportunidad, le dio 1000 años en el trono, disfrutando de la bendición de Dios. ¿Sabes qué es eso? Tú disfrutando, como a Satanás y los ángeles cuando estaban con Dios. Dios los arrojó, Dios no le dio break. ¿Qué Dios? No, si tú estás en el trono de Dios, si tú pecas porque te da la gana. Y esa gente está en ¿dónde? ¿Saliendo de dónde? Del milenio. Entonces Satanás viene, engaña a la gente y Dios va a decir, ay, pues voy a darle pan. No, sale fuego del cielo, consume a toda esa rebelión de Gog y Magog. Y a Satanás, ¿qué ocurre con Satanás? Es arrojado al lago de fuego y azufre. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué bendición. Vamos a dejarlo ahí, porque ya